Muy buena, muy buena, muy buena. Queremos resolver la ecuación lineal dada en una variable aislando la variable en un lado de la ecuación, y aviso lo diferente de este tipo de ecuaciones que tenemos términos variables o en este caso x términos en ambos lados de la ecuación. Así que no podemos aislar x si está en ambos lados de la ecuación. Así que nuestro primer objetivo aquí es deshacer el más 7 exaneutones el lado derecho de la ecuación, o deshacer el más 9x en el lado izquierdo de la ecuación. Así que debemos decidir si queremos restar 7x en ambos lados de la ecuación para eliminar el término x en el lado derecho, o si queremos restar 9x en ambos lados de la ecuación para eliminar el 9x en el lado izquierdo. Cualquier técnica resultará en la misma solución, pero en este caso, vamos adelante y restate 7x en ambos lados de la ecuación. De nuevo, la razón que estamos haciendo esto es mirar al lado derecho 7x sería 0, así que ahora no hay más un término x en el lado derecho de la ecuación. Ahora volviendo al lado izquierdo tenemos 9x, 7x eso es 2x. Todavía tenemos más 4, bajamos el igual firmar y aquí tenemos más 15. Ahora tenemos nuestra ecuación básica de 2 pasos. Para aislar la variable, tenemos que deshacer esta adición y hacer esta multiplicación. Pero refiriendo a nuestras directrices sabemos queremos deshacer la adición o restricción antes de hacer ninguna multiplicación o división. En este caso, restaremos 4 exaneutones ambos lados de la ecuación y otra vez aviso aquí tenemos 4 que es 0. Así que nos quedamos con 2x igual 15, 4 que es 11. Y luego para deshacer la multiplicación aquí, tenemos que dividir ambos lados por 2. 2 dividido por 2 exasiemens igual 1. Un xx es x igual, y entonces 11 y 2 no tienen ningún factores comunes así que 11 medios exasiemens nuestra fracción simplificada o fracción incorrecta simplificada, pero si necesitamos expresar esto como un número mixto, tenemos que dividir 11 por 2. Vamos hacia adelante y hagamos eso, 11 dividido por 2. Hay 5 2 siemens en 11. 5x2 exasiemens 10 con el restante de 1. Que significa 11 medios exasiemens equivalente a 5. Y la parte de fracción es el restante del divisor. Tenemos 5 1 2. Ahora recuerda si queremos siempre podemos volver y verificar estos. Lo que significa es si regresamos a la ecuación original reemplazamos x por 11 2 o 5 1 2. Satisfacería esta ecuación donde el lado izquierdo sería igual al lado derecho. Y puede querer hacer eso solo para verificar la solución para usted mismo. Espero que esto fue útil.